Muy bien, vamos a hablar un poquito acá de el momento exacto, ese momento exacto donde el apóstol Pablo se convierte, obtiene el perdón de sus pecados. Si yo preguntara dónde se da la conversión de Saulo, la mayoría dijera en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ese momento donde Pablo se encuentra con nuestro Señor Jesucristo y ese resplandor de luz brillante lo enceguece y cae a tierra. Y bueno, mucha gente tiene esa creencia que dista de la realidad, de acuerdo a las escrituras, ¿no? Esto, y tal vez de hecho en este momento para algunos será sorprendente que yo no comparta esa idea, esa tesis que tiene mucha gente con respecto a este texto. Pero es que la realidad del texto no enseña que Pablo haya recibido la conversión o la salvación en ese momento. Vamos a leer Hechos capítulo 9, del verso 3 en adelante. El texto dice: mas yendo por el camino, hablando de Pablo, dice: aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Saulo fue, o la pregunta de Saulo fue: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Verso 6 dice: y temblando y temeroso, dijo: Señor, esta pregunta es interesante. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta del Señor fue: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, que la respuesta del Señor Jesús a la pregunta de que ¿qué quieres que yo haga? No la iba a recibir en ese momento, sino que iba a entrar a la ciudad, era la instrucción de Jesús, y en la ciudad iba a recibir la instrucción correspondiente a la pregunta. Entonces, hasta este momento, estamos viendo que en el relato de Hechos capítulo 9, en ningún momento hay un texto que me haga a mí pensar siquiera que Pablo obtiene la salvación. Simplemente obtiene una instrucción de entrar a la ciudad para recibir dentro de la ciudad la instrucción que él necesitaba saber. Y ciertamente hay muchos textos donde Pablo confiesa su conversión. Lo hizo ante Berenice, Agripa, Festo, pero vamos a leer aquí donde él lo hace después que el pueblo lo captura y lo hizo prisionero, lo entregaron al tribuno de Jerusalén, y Pablo aquí pues hace su defensa, una defensa ante el pueblo, ¿no? Y ante el tribuno. Este tribuno es un comandante, es un militar de jerarquía, quien está a cargo del prisionero. Y Pablo le solicita permiso, ¿verdad? Para hablar, para hacer una defensa. Y es en este momento donde Pablo comienza a relatar lo que le acontece. Hay que tomar en cuenta, después de que Pablo recibe las instrucciones aquí en Hechos capítulo 9, también el Señor contacta de manera sobrenatural a Ananías. Ananías era el hombre que se iba a encargar de darle las instrucciones que Pablo necesitaba conocer. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, a los que conocen el relato, es que Pablo también, antes de tener el encuentro con Ananías, ya tenía 3 días en ayuno y en oración. Ayuno y oración. Y algo que quiero resaltar, porque es que ayunar y orar no es garantía de salvación. Entonces, vamos a ir al relato que aparece en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Y lo vamos a leer desde el verso 6. Pablo, hecho prisionero por el pueblo, ya está en manos del tribuno, de los militares romanos, y él solicita permiso para hacer una defensa y se le permite hablarle al pueblo. Y Pablo comienza a dar testimonio de su encuentro con Jesús, cómo se inició ese encuentro con el Evangelio, ¿sí? Con esta fe que ahora profesaba. Y él dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a
mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Es simplemente una reedición de lo que aparece en el libro, en el capítulo 9 del libro de Hechos. Por supuesto que ahora aquí lo está contando Pablo, ¿verdad? Allá teníamos a Lucas hablando de ese acontecimiento, pero aquí Pablo, en palabras del mismo, le está contando los hechos de ese encuentro. Y el verso 9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Mira, aquí está la pregunta. La pregunta ya en Hechos 9 es, ¿qué quieres que yo haga? Es lo que escribe Lucas. Pero Pablo, o sea, sus palabras en este testimonio, según la pregunta fue, ¿qué haré, Señor? Es lo mismo, o sea, tiene que ver con la misma pregunta de Hechos capítulo 9. Pablo necesitaba saber, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Ahora ya te me apareciste, tuve ese encuentro contigo, me estás hablando de la persecución que tengo contra la iglesia, pero lo que Pablo necesita saber es lo que va a hacer ahora. Él necesitaba recibir instrucciones. La respuesta del Señor fue, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo. Mire la palabra todo, que implica una totalidad de las instrucciones que él debía recibir. Dice, se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. El verso 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Verso 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moran, vino a mí, acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Le está hablando del futuro inmediato de Pablo. Ahora la vida de Pablo iba a consistir en esto, o sea, iba a ser un testigo de Jesús después de haberlo perseguido, después de haber perseguido a la iglesia. Resulta que ahora Pablo se iba a convertir en un hombre que proclamaba a Jesús, confesaba su nombre públicamente e iba a hablar de él como el Mesías. Pero lo interesante aquí es el verso 16. La instrucción final que recibe Pablo de parte de Ananías es para su conversión verdadera y para su salvación verdadera. El verso dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué cosa? Es decir, tenía 3 días orando, 3 días ayunando, y Ananías le dice, levántate y lava tus pecados, bautízate y lava tus pecados. ¿Sí se fijan la idea? ¿Sí captan la idea? Entonces, aquí el texto claramente nos indican que durante ese tiempo, desde el momento en que Pablo tiene el encuentro con Jesús, hasta el momento en que Ananías se encuentra con él y le da las instrucciones, Pablo no había obtenido perdón de los pecados, no había obtenido la salvación. ¿Y cómo lo sabemos? Por las palabras de Ananías. Le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo iba a lavar sus pecados? A través del bautismo. Era necesario bautizarse para lavar sus pecados. Miren, los que niegan la necesidad, la eficacia del bautismo en relación con los pecados del hombre, para el perdón de los pecados del hombre, están negando una manifestación e instrucción clara del Espíritu Santo de lo que debe hacer una persona para obtener el perdón de los pecados. Y que de hecho no es el único texto que habla del bautismo como indispensable, como necesario y como eficaz en la remisión de los pecados del hombre. No es el único texto. Voy a estar compartiendo aquí, a partir de ahora, todos aquellos textos que tienen que ver con la salvación, ¿sí? Que tienen que ver con la conversión de los hombres.
Y todos esos textos que tienen que ver con el bautismo, por supuesto. Entonces, el bautismo tiene propósitos. Lo mismo sucedió en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica el primer sermón evangelístico allí el día de Pentecostés, y eso lo podemos ver desde el verso 1, y cuando llegamos al verso 37, nos encontramos con un pueblo compungido, impactado por el sermón de Pedro, y preguntándose o preguntándole a los discípulos, en el verso 37 dice: varones hermanos, ¿ahora qué haremos? Y la pregunta y la respuesta de Pedro fue precisa, o sea, Pedro no se fue por las ramas. Pedro no les dice a ellos: a ver, vamos a hacer una oración de fe, o repitan conmigo una oración de fe. No, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón, oiga, para el perdón de los pecados. El bautismo tiene propósitos, y esos propósitos no consisten en un acto simbólico que indica o que simboliza el perdón de los pecados que una persona recibe a través de una confesión de fe. No, no hay un texto que diga eso. Eso es una falacia en la mente de la gente o en la mente de los religiosos. No hay un solo texto que diga que el bautismo es un acto simbólico. La palabra simbólico en cuanto al bautismo, eso es una ficción que habita en la mente de aquellos que rechazan la eficacia y la esencialidad del bautismo para el perdón de los pecados. Entonces, Pedro y Lucas nos relata en el libro de los Hechos Lucas que, de acuerdo a la confesión o al testimonio de Pablo, la instrucción que Pablo recibe de Ananías en el verso 16 es que debe bautizarse para lavar sus pecados. Y de acuerdo a Pedro, el día de Pentecostés, para que los judíos, los prosélitos y todas las personas que estaban allí compungidas e impactadas por el mensaje, lo que debían hacer, de acuerdo a la pregunta que le hicieron a Pedro: ¿qué haremos? Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.